En este video vamos a ver un grupo más de fórmulas, aparte de las que ya hemos estado viendo de integrales inmediatas. La tablita que tiene en la esquina superior derecha de su pantalla, algunas que ya hemos visto y otras que estamos implementando desde ahorita. Entonces vamos a checar. A esa altura ya se dieron cuenta que el cálculo integral solamente es la aplicación de fórmulas para solucionar integrando, para resolver una integral, y en este caso tengo una a elevado a la 4x. Entonces vamos a buscar una base que tenga a. Aquí está, es a la u por du. Vamos a identificar de acuerdo a esa fórmula. U valdría 4x, es el exponente de a, vean, y de ahí vamos a extraer la diferencial de u, que es 4 por dx, y dx será igual a 1/4 por du. Entonces vamos a hacer el cambio de variable, el 1/4 fuera, y queda a la u por du, y según la fórmula es a la u logaritmo natural de a, sería a la 4x, 1/4 a la, bueno, aquí está, ponemos primero a la u entre 1/4 a la u logaritmo natural de a. Ahora colocamos aquí, perdón, aquí faltó ponerle a la 4x logaritmo natural de a. Bueno, ya está corregido y aumentado, y chequen cómo quedó el resultado. 1/4 de a la u por diferencial de u es igual a 1/4 a la 4x entre el logaritmo natural de a. Ahí sí es a, porque es la letra que tiene aquí, a, la base, más c. Ok, vamos con otro. Ahora vamos con la integral de una función trigonométrica. No hay otra más que aquí es el seno de 2x y está aquí. Vamos a ver cada uno de los componentes. U es 2x, y como falta du, aquí hay que hallar du. La diferencial de u es 2 dx, la derivada de x es 1, y por lo tanto dx es igual a 1/2 de u. El 1/2 fuera, el seno de u por diferencial de u, y integral del seno es menos el coseno, entonces va a quedar menos 1/2 el coseno de 2x más la constante. Si se dan cuenta, aquí es muy sencillo. Vamos ahora con el coseno de u por du. Vean, u valdría 2/3 de x, diferencial de u sería 2/3 por diferencial de x, y dx es igual a 3/2 diferencial de u. El 3/2 lo ponemos fuera por la integral del coseno de u por diferencial de u. La integral del coseno es el seno positivo de u, que sería 2/3 de x, 3/2 el seno de 2/3 de x más la constante. Bien, continuamos. Ahora integral de la secante, ya aquí puse otro grupo de fórmulas. Integral de la secante de 3x por la tangente de 3x por diferencial de x. Secante por tangente, aquí está. La solución es secante de u. Bueno, u valdría 3x, diferencial de u 3 de x, y de x es igual a 1/3, el 1/3 fuera de la integral, y el resultado es secante de u, sería secante de 3x más la constante, y ya está integrado. Integral de la cosecante cuadrada de 4x. Bueno, u sería 4x
diferencial de u 4 de x y por lo tanto de x un cuarto. El 1/4 va afuera de la integral y quedaría menos la cotangente de 4x. Menos 1/4 cotangente de 4x más c. Integral de la tangente cuadrada de 2x por dx. Vean, aquí está. Vamos a trabajar esto. La tangente cuadrada es igual a la secante cuadrada de a de u menos 2x. Esta es una identidad trigonométrica. La tangente cuadrada de 2x es igual a la secante cuadrada menos 1. No hemos integrado. Aquí aplicamos una identidad trigonométrica, que es esta. 1 más la tangente cuadrada de u es igual a la secante cuadrada de u. ¿Ok? Y aquí ya tengo dos integrales. Integral de la secante cuadrada menos integral de dx. Y la integral de la secante cuadrada de u es tangente. U valdría 2x, de u 2 de x y de x 1 medio. Entonces en la primera quedaría 1 medio la tangente de 2x, ¿ven? Menos integral de dx, que es x, y más c. Si se dan cuenta, a esas alturas ya se ve sencillo la integral, hasta que ya veamos métodos de integración que se va a dificultar un poco. Por lo pronto, pura aplicación de fórmulas. Bien, los ejercicios ya están resueltos. El video hasta aquí no lo hacemos más extenso, y en otro video ponemos más ejercicios de integrales inmediatas. Nos vemos para el próximo video.